Bien, buenos días a todos y todas que están aquí en este conversatorio organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Es una conferencia organizada por Shekufe Mohammadi y el invitado especial es Bahram Ghadimi. Agradecemos muchísimo a todos ustedes estar presentes en un tema pues de mucha importancia, no solamente en Irán, a nivel regional del mundo árabe, sino también a nivel internacional. Entonces, pues adelante, Shekufe, te paso el micrófono. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y muchas gracias por su presencia. También quiero agradecer al programa por habernos dado esa oportunidad, a pesar de todas las cosas que en estos días los mantienen ocupados. Yo creo que hablar de los temas de Irán, especialmente hoy en día, pues es de mucha importancia, dada las características de estas protestas últimas que estamos viviendo. Y por eso hemos abierto este pequeño espacio para un poco conversar acerca de lo que está pasando y reflexionar juntas y juntos sobre eso. Entonces, les quisiera yo presentar al invitado de esta sesión. Él se llama Bahram Ghadimi. Es un activista político de nacionalidad iraní que vive actualmente en Alemania. En los años 1980-81 fue encarcelado y desde 1985 ha estado viviendo como refugiado político en Alemania y ha participado como activista en diferentes acciones antifascistas y antiguerra, entre otros. Es miembro del colectivo Andishe Peykar, que significa pensamiento y lucha, y participa también de la editorial Andishe Peykar con otros activistas políticos iraníes. Ha publicado numerosos artículos, libros, entrevistas en persa, alemán y español. Y entre sus entrevistas se encuentran charlas con miembros de movimientos sociales y movimientos obreros iraníes y latinoamericanos. Muy bienvenido, profesor Ghadimi. Le paso sin más la palabra. Muchísimas gracias. Antes de que empezamos en la charla, quisiera agradecerme de la doctora Shekufe Mohammadi por acompañarme hoy al día de hoy, pero sobre todo quiero agradecer al Programa Universitario de Estudio de Asia y África y de la UNAM por esa invitación y por la oportunidad que me dieron a poder compartir algunas reflexiones sobre el levantamiento actual de Irán. También agradezco a los que están oyendo, será a través de este medio, será a través de Facebook. Y quiero agradecer a, digamos, todos que están trabajando atrás de toda esta técnica. Creo que es necesario aclarar algunos puntos para que nos entendamos mejor cuando hablamos de la situación en Irán. Uno de los puntos más importantes para mí, para que entendamos este revuelto en Irán, que ya está empezado en mediados de septiembre y hasta el día de hoy está siguiendo un levantamiento en que murieron hasta el día de hoy más de 500 personas, que por lo menos 60 de ellos son niños, y hasta el día de hoy son 17,000 personas o más arrestados. Cabe mencionar que una cosa que siempre está preocupante es el futuro de los presos políticos en países como Irán. En este punto, posiblemente sobre este punto vamos a hablar más tarde,
Pero este levantamiento fue un levantamiento en el que hasta el fútbol se convierte a uno de los puntos importantes de la política, y veremos que en muchas ciudades de Irán, después que pierde el partido, el equipo de Irán, la gente empieza a festejar porque lo vean como un mensajero del gobierno en este momento. La otra cosa es que el movimiento es muy complejo, entonces no existe una receta determinada para estas situaciones, y yo creo que cada quien lo vea en una perspectiva propia. Yo también lo hago. Entonces, cabe mencionar que la oposición iraní, por ser iraní, no significa que tenga una idea, una perspectiva, una manera de ver. Y si lo queremos ver así, que como que una de nosotros habla, eso significa una verdad completa, es muy simplificado. Nosotros, como iraníes en diáspora, tenemos tanto diferencia con nosotros que ustedes como mexicanos en México. Entonces, me permiten empezar con ver un poco de la historia de lo que está pasando en Irán y ver de qué estamos hablando sobre todo. Irán es un país multiétnico y viven varias nacionalidades en este país, con varios idiomas, culturas, etcétera, que en unos u otros puntos son muy similares, pero en la definición son muy diferentes. Este mapa que vean está viejo, por eso los datos en él no están completos, por ejemplo, no están correctos. Por ejemplo, ahí al lado derecha abajo, en suroriente del país, estamos hablando del pueblo baluchi, que está dividida entre Afganistán, Irán y Pakistán. Una gran parte de ellos viven en Pakistán, pero en Irán, en este momento, viven más o menos 3 millones de afganíes, baluchis. Pero también tenemos más o menos 3 millones de afganíes refugiados que están en todo Irán, pero no ven en ningún lugar en este mapa. Y si seramos, digamos, pensamos un poco moderno, pensamos un poco abierto, tenemos que reconsiderar esta población en Irán como un pueblo que tiene derecho a vivir, que debe de tener derecho a existir como cualquier otra, que lástimamente no es así. El pueblo afganí que vive en Irán está bajo una represión muy dura. Muchos de ellos ni tienen carnet de identidad. El gobierno de Irán les niega. Muchas no pueden participar en Irán, casi la mayoría no pueden participar en las escuelas, las niñas. Entonces, creo que toda esta mapa hay que reescribirlo otra vez. Pero más importante es saber que tenemos algunos pueblos muy importantes en Irán, como los persas, que son la mayoría, y también de religión son chiitas, pero también tenemos el pueblo azerbaiyaní, que en noroccidente de Irán, que también son chiitas, pero tenemos los kurdos en occidente de Irán, que en general son sunitas, o árabes en sur de Irán, que son también otro pueblo, tienen otro idioma, hablan árabe. Tenemos los baluchíes, y en el norte de Irán, al lado de Mar Caspio, tenemos los turcomanes en Turkmenistán Sahara, que pues también esos tienen otra cultura y otro idioma. Entonces, esta situación de multietnidad del país ha
producido algunos problemas, aunque históricamente estos pueblos vivían siempre juntos en esta tierra y tienen miles de años viviendo uno con otro, y a veces fue un rey persa, a veces fue un rey de otra nacionalidad que estaba como gobernando el país, pero hace un tiempo los problemas de nacionalidades suben. Solo dar un ejemplo, en tiempo de Shah de Irán, que terminó, digamos, la dinastía en 79, tuvimos este problema de nacionalidad siempre, porque los niños tenían que aprender desde la escuela, en las escuelas, en idioma farsi. Entonces, los niños hablaban en su casa árabe o baluchi o kurdo o azerbaiyani. Llegando en la escuela, tenían que hablar en farsi. Y de paso, esa fue un desventaja para estos niños. Independientemente que materias de las escuelas eran materias que estaban escritas para ciudades persas. Y con las maneras, digamos, en ambiente político también tuvimos una historia. Primera república kurda que se construyó en el mundo fue en la ciudad de Mahabad y fue reprimido muy temprano por el gobierno central, al igual que en Azerbaiyán tuvimos un tiempo una libertad muy abierta, que también fue reprimido por el gobierno de Irán, pero no fue esta solo, sino que el gobierno central de Irán en aquel tiempo de los Pahlavis atacaba también a los movimientos de otros lugares. Por ejemplo, en Baluchistán de Pakistán había un movimiento de independencia que entre 73, 74, 75, en este rumbo era fuerte, y el gobierno de Irán manda helicópteros para bombardear los baluches. Entonces, quiero decir que el caso de los pueblos reprimidos no es algo nuevo y no es solo el gobierno islámico, sino que pertenece desde el momento que el Irán se convierte o el capitalismo toma mano, digamos, toma todo el poder en su mano. En este momento tenemos más represión hacia los pueblos. Permítanme, veremos qué fue la situación política de Irán, qué fueron los acontecimientos que llevaron al gobierno islámico y cómo en su poder. En 1953 tenemos en Irán un primer ministro que presenta la burguesía nacional iraní, se llama Mossadegh. Se puede comparar a él con el Lázaro Cárdenas en México para que tengan un poco más fácil a ver de qué estamos hablando. El gobierno de Shah, con el apoyo de CIA, de los norteamericanos, y con apoyo de Inglaterra, hace un golpe militar y empieza a construir un régimen completamente dictatorial y ataca a todos los movimientos sindicales, políticos, hasta que en fin prohíbe todos los partidos políticos y solo existe un partido que es partido que él es su jefe. Pero tenemos al mismo momento movimientos diferentes en Irán y algunos grupos muy radicales que luchan contra, y muy decididos, que luchan contra el gobierno. La prohibición de todos los partidos políticos, los sindicatos independientes y los opositores lleva el país en una situación que no conocemos ni un escritor de nombre en Irán que no hubiera sido encarcelado. No tenemos hasta
cantautores, hasta componistas de música que estaban en cárcel porque el gobierno, el régimen decía que lo que están escribiendo es contra de él. En este tiempo que estamos hablando, todo Medio Oriente es un, digamos, es un espacio de fuego. Tenemos movimientos en casi todo el país, todo el Medio Oriente, empezando de Egipcio hasta Turquía, Pakistán, Afganistán. En Omán tenemos el movimiento de liberación de Zofar. Yemen se convierte a República de Yemen, los eritreanos están luchando. Y en Irak están los kurdos que están luchando, y Palestina no hablamos porque es ya la dignidad de Medio Oriente, que todavía esta lucha se está dando, la resistencia del pueblo palestino. Entonces, en este ambiente, en Irán también tuvimos movimientos. Tenemos sobre todo dos movimientos guerrilleros, que uno de ellos es la organización de Fidein, que es una organización marxista, se llama Organización del Fidein del pueblo de Irán, y otra organización que en su principio es una organización de teología de liberación islámica, que entre 72 y 74 se convierte un gran parte de él a una organización marxista llamado Mujahideen, la organización de Mujahideen del pueblo de Irán. Y cuando se convierte en marxismo, el parte se divide, o la mayoría se llaman Mujahideen ML. Esta organización sobre todo tenía en sus actividades militares, sobre todo atacaba no solo al gobierno de Irán, también a los intereses directos de los norteamericanos. Por ejemplo, 3 generales norteamericanos, son 4 en total, que están atacados durante el tiempo que estaba islámico y durante el tiempo que estaba marxista. Entonces estamos hablando de unas organizaciones que sí no están solo en ambiente muy pacífico. En este momento es que el gobierno, en la situación de Irán pone duro, las marchas empiezan en finales de 76, 77 y así va hasta 79, cada día más marchas en las calles y acciones que toman más lugar, y el capital mundial tiene que pensar qué hacen para que el peligro de una eventual revolución que cambia, digamos, de fondo todo, se está frenando o controlando. Así, el gobierno francés invita, o por medio de unas personas que están cerca de Khomeini, invita a Khomeini a Francia, y lo cito al señor Tabassoli. Mohammad Tabassoli fue el director del Movimiento de Liberación de Irán, que fue una organización religiosa nacionalista, que en una entrevista dice que para nosotros el papel de diálogo diplomático volvió muy importante, sobre todo en Francia, en el paso de ganar el gobierno islámico. Y así él habla que como que llega el Khomeini de Irak, después de 15 años exilio que vivía en Irak, a París, en Neufchâtel, y tiene otra personaje que trabaja como su traductor, señor Yazdi. Él estudió en los Estados Unidos y estaba como traductor de Khomeini e intérprete de él en París. Y muy interesante saber que a cada rato él tenía una cita con el embajador de los Estados Unidos y se visitaban en un café. Y el señor Yazdi, escribe en su biografía que Khomeini, él fue la persona que
propuso a Khomeini para llegar a París. Es interesante, viene Khomeini en París, digamos, de repente todos los medios de comunicación grandes empiezan a hacer propaganda para él, pero paralelamente entre 4 y 7 de enero del 1979 se realiza la conferencia de Guadalupe en las Islas Guadalupe entre 4 países. Son los Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, están franceses, Inglaterra y Alemania. Esta reunión fue invitada por Valéry Giscard d'Estaing de Francia, y en esta reunión se decide que para frenar la revolución es necesario que se vaya al Shah de Irán. El 16 de enero del 79 sale Shah de Irán y sube a un avión y sale del país, y el país queda con su último ministro, y 21 de enero del mismo año de 79, Khomeini llega con un avión a Irán. Después de esta, las marchas toman todavía más fuerza, y entre 10 y 11 de febrero atacan la gente a los cuarteles militares, toman las armas y da, digamos, una revuelta armada en las calles de Teherán, sobre todo, pero también otros lugares en Irán. Después de 2 días de este levantamiento, estamos hablando de 2 días, levantamientos armados, el ejército se declara solidario con la revolución y se declara la derrota del régimen de Shah y construcción de un nuevo régimen. Es muy interesante saber que antes de estaría pasado esto, el attaché militar de Norteamérica en Irán, general Heuser, tiene una reunión o unas reuniones con el primer ministro del gobierno islámico, Bazargan, y la mano derecha del Khomeini, que se llamaba Beheshti, fue también un sacerdote. Y no sabemos qué pasaron en estas reuniones, pero digamos la reacción del ejército es en parte de estas negociaciones entre los norteamericanos y el nuevo gobierno, o lo que van a venir en poder en Irán. En 1 de abril se realiza en Irán, en 1 de abril 79 se realiza en Irán una encuesta en que la gente tiene 2 posibilidades: elegir al gobierno de Shah o elegir al gobierno islámico de Irán. Entonces, fue clara, el fraude fue metido en las preguntas, porque la gente se levanta contra un gobierno y luego le preguntan si quieren el gobierno. Y la respuesta claramente sale que quieren República Islámica, el que no sabían qué es, y así, digamos, los Estados Unidos pierden prácticamente una de las islas o la isla de estabilidad en Medio Oriente. Ese momento también hay otra cosa que está pasando en este momento. Por salida de Estados Unidos son los europeos, sobre todo los alemanes, tienen la economía de Irán, ganan más poder en este momento. Pero veremos que el nuevo gobierno, en el vacío que se construye durante la revolución, se forman muchos movimientos en todo Irán. En Turkmenistán se moviliza la gente, toma los terrenos de los grandes terratenientes y construyen sus organizaciones, y construyen una manera muy especial
tenemos sede general del Consejo del Sahara Turcomano, que son consejos de muchos campesinos también, pero en las ciudades, y el ataque del gobierno de Irán, estamos hablando de 18 de febrero, que ya empezó el ataque. Entonces, no son muchos días después de que vienen los nuevos poderosos en Irán. Los turcomanos fueron atacados, bombardeados sus ciudades, pero sobre todo sus líderes, 4 líderes más importantes, fueron robados y unos días después se encuentran todos muertos en una carretera. Es un momento muy histórico en esta fase porque todavía el Khomeini tiene mucho respaldo, sobre todo entre los persas, pero también otros pueblos, a veces más, a veces menos. Y eso es primer ataque en esta magnitud, que al Turkmenistán Sahara atacan el ejército de Irán y hasta bombardean en la ciudad Bandar Turkmen una mezquita que, digamos, para un gobierno islámico es la línea roja ya pasado. La guerra de una semana acaba con los juntas de Turkmenistán Sahara, pero unos días después Khomeini llama en una declaración que las mujeres no pueden entrar en sus puestos de trabajo con velo. Eso es la llamada de velo obligatorio en Irán, que no tarda tanto tiempo. En 8 de marzo de 1979 se manifiesta en una marcha de muchas miles de gente. Las mujeres rechazan el velo obligatorio, lo que hasta el día de hoy esta lucha siempre tiene su espacio y siempre y cada vez en otra forma, pero esta es la segunda resistencia que da durante el gobierno de Irán. Pero al igual que Sahara Turcomano, tenemos en Kurdistán de Irán movimientos de reconciliación de su cultura, también los árabes del sur de Irán, y hay un centro cultural muy importante en Khuzestan, en el sur de Irán, y el gobierno de Irán manda atacar a los turcomanos, y el centro cultural del pueblo árabe en el sur de Irán fue reprimido. Y estamos testigos que cientos de la gente de población árabe en Irán fue masacrado en esta acción para que la exportación de petróleo iraní para los países occidentales sea asegurado. Pero igual en 19 de agosto de 1980, manda Khomeini a los ejércitos para reprimir al pueblo kurdo. Desde el 21 de mayo de 80, estamos testigos ya de la segunda guerra de Kurdistán, una guerra que tardó 24 días contra los pueblos kurdos, sobre todo en Sanandaj, en el que cientos de viviendas fueron ruinados y cientos de gente en Kurdistán fueron matados. Y desde aquel tiempo hasta el día de hoy, Kurdistán parece a un cuartel militar. Es interesante también saber que en todo este tiempo que el gobierno de Irán, desde hace 43 años, siempre habían adentro del gobierno diferentes líneas políticas que se luchaban también entre ellos, pero en contra del pueblo árabe y en contra del pueblo kurdo, todos fueron unidos. Un ejemplo muy importante es el mando que da en aquel tiempo
la llamada presidente liberal de Irán, señor Banisadr, que manda a soldados no sacar sus votos de pie hasta que no acaban a reprimir el pueblo kurdo. El foto que ven arriba es en el aeropuerto de Sanandaj. Está la gente arrestado, ejecutado y hasta muchos de ellos están heridos y no existe ni un tratamiento legal para esto. La gente lo ponen ahí, un juez viene, en 2 minutos da su pena de muerte. Entonces, al lado de esta tenemos otro acostumbramiento de Irán, empezan entre Irán e Irak en las fronteras ataques militares. Estamos testigos de varios ataques militares, pero en septiembre de 1980 oficialmente empieza la guerra entre Irán e Irak. Una guerra de 8 años, pero eso es segunda guerra. También aquí cabe mencionar que entre Irán e Irak fue otra guerra que empezó en 74, terminó con el acuerdo de Alger en 1975. Y nosotros vemos que los dos gobiernos, se puede observar en Irán e Irak, los dos, cuando tenían problemas internos, trataban a resolver con una guerra externa. En primera vez, como decía, fue 75 cuando terminó la guerra, pero después, hasta el 1980, estamos testigos de 104 ataques militares de un país a otro y no les llaman guerra todavía. Pero la guerra en el que pierden 1 millón de gente su casa, son refugiados internos que salen de otra parte de Irán y muchos mueren en esta guerra, en fin termina en el mismo frontera que empezó. Pero esta guerra, como muchas otras guerras, tiene ganadores y tiene perdedores. Y las que ganan en Irán y Irak son los gobiernos, pero también capitalistas que se construyen palacios. Lo que vienen en las fotos también son palacios que no tienen más que 20, 25 años. Son palacios del dinero que se produjo durante y después de la guerra. Pero sobre todo los que están ganadores son empresas farmacéuticas, los que producen armas en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, China, todo son ellos que ganan el dinero. Para el pueblo de Irán, para dar solo un ejemplo, en la ciudad donde se encuentra primera vez petróleo en Irán, todavía la gente no tiene agua potable adecuada, no son las calles adecuadas, no tienen un servicio. En la ciudad, como decía, primer ciudad en Medio Oriente donde se encontró pozos de petróleo. Es Masjed Soleiman. En 22 de mayo de 85, una de las organizaciones más grandes de oposición del gobierno de Irán, la Organización Islámica de Mujahideen del Pueblo de Irán, llama a una marcha en el que participan más de 500,000 gente. Esta es un día que el gobierno decide convertir a un paso que después de eso la represión suele ser la política general estatal. En este día marchan gente en la calle, en la noche el gobierno dice que arrestaron gente y ejecutan 23 personas en madrugada después de esta marcha. Entre ellos hay algunas gente que estaban desde hace meses en cárcel. Por ejemplo, Mohsen Fazel, un miembro de la Organización de Liberación de Palestina,
que pertenecía a una organización de izquierda, fue miembro de Mujahideen ML, pero iba a regresar a Palestina, se lo arresta adelante de la embajada de Siria y estaba casi 8 meses en cárcel. Luego fueron Said Soltanpour, un poeta muy reconocido iraní, que fue arrestado hace casi 6 meses antes en su boda. A ellos lo ejecutan y declaran que eso fueron arrestados durante la marcha. Se construye en este lapso un cementerio que le llaman Jabarán. Esos cementerios son fosas clandestinas comunes que después se encuentra en este lugar, después que se da una lluviaza muy grande y el agua provoca que la tierra sale y algunos cadáveres salen de la tierra, se da cuenta que aquí están los ejecutados. En este lugar, más adelante, fueron enterrados muchísimos presos. Nadie sabe exactamente cuántos son. Los madres de Jabarán, que son como el pontón de madres de Plaza Mayo en Argentina, empiezan a ir cada semana en principio, luego tienen fechas muy exactas que siempre van ahí y siempre están reprimidos por el gobierno. Tenemos una fecha muy importante también en construcción de este régimen, en la unidad de los de arriba, es el día 20 de julio de 88. El 20 de julio se emite en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución que convoca a los dos países a regresar a la frontera de antes de la guerra. Khomeini declara que eso es para él un acto de tomar veneno porque él quisiera exportar su revolución a otros países islámicos y con esta ya es digamos, un paso atrás. Pero, ¿por qué esta represión en Irán se toma? Hay que ver lo que pasa detrás de todo este tiempo de represión y este tiempo que Khomeini dice que, digamos, toma el trago del veneno. En los presos tenemos muchísimos miles de presos políticos en este tiempo y el gobierno piensa si salen esta gente pueden movilizar a otros, pueden organizar a otros. Entonces Khomeini da un mando para limpieza de los cárceles. Y la limpieza de los cárceles se da lugar con 3 preguntas que un equipo lo pone. Una es que si creen en el Islam o no. La otra es si creen en su organización o no. Y se deslindan o rezan o no rezan. Con esas 3 preguntas, la gente tiene que ir a mano izquierda o mano derecha y los que ellos consideran que todavía no son musulmanes, lo ejecutan. Una de las personas más importantes en este tiempo es el actual presidente de Irán. Pero todo esto se hace para que lo necesita para hacer algo. Como en Chile, como en Argentina, para poder privatizar todo que es, digamos, en aquel tiempo todavía el común público, se trata a privatizar en Irán y por eso necesitan una silencia de cementerios. Ese es el momento que el señor Rafsanjani, que luego se convierte a presidente de Irán, en su campaña electoral habla de Ruta de la Seda y la reconstrucción de Ruta de la Seda, que es el primer paso de los corredores industriales y maquiladores de Irán. Como ven en la mapa,
en el mapa aquí se ve la carretera o las conexiones que vienen de Turquía y salen hacia Afganistán. Ese es el primer paso. Esta significa que tienen que privatizar los terrenos, los caminos, etcétera, y es primer, digamos, paso de lo que se llama neoliberalismo en Irán, o a definir el papel de Irán en el capital, en el espacio de capital mundial. No es solo esta, sino que hay rutas alternativas que pasan al norte, vienen de Turquía, van a Bakú, en Azerbaiyán del norte, y salen por Mar Caspio hacia este, y pasan por Uzbekistán, etcétera, hacia China. Quiero decir, y es necesario mencionar, que esos planes siempre hay, existen así esos planes, cualquier gobierno que viene y va, hace otro plan. Como ven, hay otro plan que el presidente conocido Ahmadinejad, que mucha gente en Latinoamérica nos encontramos, nos hablan de que fue antiimperialista. Su papel fue, con el presidente Khatami, el otro camino que viene también y se va hacia Pakistán para India, o hacia Pakistán para el otro camino a China. Pero esta parte veremos que pasa otra cosa también. En este lapso, por ejemplo, Ahmadinejad da contratos de construcción de los infraestructuras de carreteras, etcétera, al ejército de Irán, a Pasdaran. Esta es una nueva sistema de militarización del país. Nosotros lo conocemos, estos países como Egipcio, donde los militares son los grandes empresas en el país. En Irán, en este momento empieza, digamos, a militarización de la industria, que no, digamos, de la industria civil. Creo que en este momento pasan también en otros países. Yo me acuerdo de México, por ejemplo, de la Tren Maya y el corredor transísmico, que el gobierno mexicano lo otorga al ejército y marina mexicano. Esta es una cosa que, digamos, repite en muchos países del mundo y nos muestra que esta no es algo solo específico de un país, sino que parece que existe una rama de los capitalistas que promueve los corredores, también promueve la militarización del mundo. Desde aquel tiempo hasta 99 tenemos un silencio, la gente tiene miedo de ir a la calle, es una situación muy cerrada en el país que no deja, digamos, a ningún movimiento. La gente no tiene el valor de salir de la calle. Hay muchísimos ejecutados, miles y miles ejecutados de cualquier familia. Existía una persona que era preso político, torturado, etc. Pero en 99 surge una noticia de que habla del plan de gobierno que mata a los intelectuales, sobre todo escritores y poetas en Irán, y que con esta... el periódico que lo hace abierto la noticia, luego fue prohibido, pero los estudiantes toman la noticia y se movilizan, se organizan y que salen en las calles. La represión no deja esperar, llega y ataca a los estudiantes, a la universidad de Teherán sobre todo, pero hasta los dormitorios de estudiantes fueron atacados y algunos estudiantes fueron tirados de los niveles altos de edificios afuera, digamos. No sabemos cuánto murieron en total, pero sí fue un ataque muy duro. Y otra vez
tenemos unos años de silencio en Irán hasta la elección de 2009. Durante esta elección se está eligiendo entre Ahmadinejad para su segundo turno y el que fue un tiempo primer ministro de Irán, señor Mousavi, que dice que quiere devolver el país a la era de oro del Khomeini. La gente sale en la calle después de fraude. Mousavi viene en las calles y trata de tranquilizar a la gente, a los votantes que eligieron a él, y ahora llegan y piden a él que devuelva su voto o salva su voto y toma sus votos. Mousavi, como decía, trata de tranquilizar a la gente, pero el movimiento sigue. Atacan a la policía, atacan a los edificios gubernamentales y da otra vez una ola de represión que me acuerdo primera vez había conocido gente y jóvenes, hombres jóvenes que fueron violados en las cárceles en aquel tiempo, que parece también esta es otro paso de normalizar otra forma de tortura que a lo mejor antes no conocía yo, por lo menos, de Irán. Veremos que otra vez hasta 2017 hay protestas pequeñas, hay protestas de obreros, pero protestas grandes no podemos encontrar hasta que en ciudad de Mashhad, sobre todo, que es una ciudad en un sede religioso muy importante, la gente levanta y se va en las calles en contra del alzamiento de los precios y contra de hambre y desempleo. Esa es, digamos, una nueva situación en Irán, que la gente empieza a tomar esta táctica de ir a la calle, sacar su miedo, dejar su miedo al lado. Entonces, veremos que al 2018 se repite otro movimiento, esta vez contra velo obligatorio. En estas marchas de contra velo obligatorio se da un nuevo fenómeno en Irán, que son las chicas de la calle de Revolución. Ese nombre se le dio porque habían cajas de control de electricidad o teléfono y se empiezan unas chicas a subir esas cajas, levantar su velo a una madera y manifestar que son contra velo obligatorio. Esta es primera vez en un movimiento en esta forma y estamos testigos que hasta mujeres que sí traen velos, pero protestan por obligación por traer velos. Y aquí solo puse una foto, como ven abajo, es uno de esos ejemplos. Este movimiento también es un espejo de lo que hicieron las mujeres en Irán. Desde hace 1979 hasta el día de hoy, ningún gobierno iraní hubiera podido reprimir las mujeres en esta forma que dejan de luchar. Siempre había una manera que las mujeres se protestaron, se manifestaron y manifestaron su poder. Había un tiempo en Irán que el número de gente que estudiaba en niveles altos, más altos de maestría, la mayoría eran mujeres. Entonces, cuando cerraba un camino para estas mujeres, habrían otros. Aquí, en esta forma, pero más tarde otras formas. En noviembre de 2019, se lanza otra protesta por el aumento del precio de gasolina. El precio de gasolina siempre, no solo en Irán, significa el alzamiento de precios de todo, porque la mercancía tiene que estar transportada y así en Irán el precio de repente sube mucho y la gente sale en las calles. Es el noviembre de 2019,
Y el diciembre de 2019 pasa otra cosa. Un avión ucraniano que sale del aeropuerto de Teherán hacia Europa fue atacado por el ejército iraní y con 2 raquetes se lo tira y todos los que estaban adentro del avión, sobrecargos y pasajeros, todos mueren. La gente se empieza a movilizar y todavía no sabemos por qué el gobierno de Irán lo hizo, puede tener cualquier razón, pero este manifiesto, este ataque produce a la gente a protestar contra el ejército, contra el gobierno, y que mucha gente que sus hijos fueron muertos, fueron asesinados en otros protestas, se unen aquí y la protesta se hace grande. Pero igual se baja después de un tiempo hasta 2021. En 2021, por falta de agua, sobre todo en el sur de Irán, estamos testigos de algo otra vez que no tiene que ver solo con el cambio climático, sino que también tiene que ver con construir presas sin planificación, sin que esté alguna razón, estudio de impacto ambiental. Parece que solo quieren construir presas, porque no solo ganan dinero en que el agua se traslada a otros lugares para uso industrial. Por ejemplo, en Esfahan tenemos una empresa metalúrgica muy grande de miles, es una de las más grandes y necesita agua. Entonces, en un río le ponen una presa y cargan el agua 500 kilómetros, 1000 kilómetros más allá y traen allá, sin que pensar que esta agua era también un base de vida de muchos campesinos. En el sur de Irán, en donde viven muchos árabes, tenemos otro problema. Cuando baja el agua de los ríos que, digamos, entran en el mar, cuando sube el agua del mar, sube adentro de los ríos y ruina todos los campos de cultivo de dátiles que tenemos ahí más de miles de años, y se secan muchísimos campos y además las palmeras, digamos, mueren por el agua salada, y además muchos ganados, la gente tenía ahí, son pobres, tienen 1 o 2 ganados, con esta están sobreviviendo y mueren ganados porque no hay agua y no hay alimentos para ellos. Y creo que una cosa que cabe de mencionar es que a veces en Irán se construyen presas porque en la construcción es el dinero. La ganancia viene de construcción y no de vender de agua o trabajar en agua o producir electricidad, sino solo por producir esas presas ganan unos gentes millones de dólares. Pero esta vez tenemos otro elemento muy importante. El gobierno de Irán corta las líneas de celulares casi 3 semanas, y después que llegan noticias, después de este tiempo, oímos que en las zonas que producen cañas, la gente que estaba escapado adentro de esas cañeras fue atacado por el ejército y paramilitares, y son más de 1,500 personas muertas. Tampoco ahí sabemos el número exacto, nadie sabe, porque el gobierno roba los cadáveres, lo enterra en las fosas clandestinas y nadie sabe. Después de esta, llegamos en el año 2022. En el septiembre, una chica, Gina Amini, fue arrestado por policía porque supuestamente no trae su velo, y en 17 fue golpeado en una manera que cae en un hospital en coma,
en este momento igual llega la gente adelante del hospital, se solidariza con sus padres, pero el 16 de septiembre muere Gina y la gente y familia le llevan su cadáver a Kurdistán, donde ella era nacida, y cuando lo entierran, su madre se levanta y grita Jinjan Azadi, mujer, vida y libertad, que es una consigna kurda que sobre todo primera vez se empezó en las filas de la insurgencia kurda en Turquía. Luego los madres de sábado en Turquía, los madres de desaparecido tenían esa como su consigna, y más después en Rojava, en Kurdistán, en Siria, donde se construyó una autonomía, las mujeres usaron esta consigna también contra su propia, el machismo de su propia gente. Y esta vez esta consigna se hace, digamos, común en Irán, en todo el Irán, desde el norte a sur, de occidente hasta oriente, se grita esta consigna. Eso es uno de los más importantes. Pasan unas cosas que cabe también mencionar. En este movimiento estamos testigos que unas de mujeres cortan sus cabellos. Esta es una mitología persa, iraní, de hace miles de años, que significaba con esta cortar el cabello, meterse en su cinturón, significara la venganza, que yo no dejo de luchar, voy a seguir luchando. Y ese es el momento que retoma el pueblo su mitología vieja en Irán. Otra cosa importante en este momento es que los que participan en estas marchas mayoritariamente son gente pobre, mayoritariamente son gente de clase obrera, de campesinos pobres, y es porque no es solo el velo obligatorio en este momento que están saliendo en la calle, sino que esta gente ya tenía toda esa que se mencionó antes de los diferentes levantamientos, se junta ahora en este levantamiento, y miramos que el levantamiento se convierte a una lucha de clases. Las consignas de la gente nos muestran a dónde quieren ir. No sabemos exactamente, no hay un número que decimos cuál consigna da más, pero la noticia que nosotros recibimos de Irán, de diferentes canales, veremos que sí tienen mucha tinta de clases, y la gente busca otra sociedad, otro sistema, y que, como decía, la mayoría son gente pobre, obreros, gente pobre de la ciudad. Es también una cosa para ver cómo el gobierno reprime. Estamos testigos que el gobierno usa diferentes tácticas en diferentes momentos. Una vez pensaban en primer días que a lo mejor se va a tranquilizar después de 1 o 2 semanas, y vieron que no, empezaron a reprimir limitadamente usando gas lacrimógeno, después usaron armas de fuego con muchas balas pequeñas, que muchos volvieron ciegos por esas balas, pero después fue el arrestando de la gente, sobre todo violando a las mujeres, y cada vez cambian había un tiempo que tiraban con pelotas de pintura y lo capturaban a la gente después mirando quién tiene estas pinturas en su ropa. Hasta el día de hoy no
logró hacer un miedo general en Irán. También estamos testigos que muchos gobiernos occidentales empezaron a solidarizarse con las mujeres en Irán. Y estamos observando que en un lado solo lo limitan al caso de velo, pero también tratan a construir su propio alternativa para Irán. Una cosa que lo pasó en el 79, que después de tanta lucha del pueblo, ellos lograron hacer cesárea a una revolución que iba a ganar en Irán y producirle a otro gobierno que sobre todo mantenga las relaciones de la explotación en Irán y asegurar el crecimiento del capital. Eso es lo que están soñando. Pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué no hacen otras cosas? Yo creo que debe de ver con la reunión, conferencia de Shanghái de este año 2022, entre 15 y 16 de septiembre en Uzbekistán. El caso es con la guerra de Ucrania y lo que tratan los países occidentales a aislar a otro bloque capitalista que la Rusia y China pertenecen a él, no funciona tan como querían, y con este tratado de Shanghái es posible los que vemos como propuesta de corredores norte a sur. Esa posibilita para los rusos llegar al mar abierto sin necesitar pasar a los territorios turcos, sin necesitar pasar al territorio europeo. Esta es una novedad en esta situación porque estamos también testigos de muchos gobernantes de Europa y Israel, hasta el Israel, los generales hablan que el gobierno está en este momento dando una estabilidad en Medio Oriente y puede ser que la estabilidad de Medio Oriente caerá en peligro si el gobierno de Irán se confronta con la revolución. Entonces, esta solo trato de decir para que es importante también saber qué está pasando en el campo de los de arriba y que en el mismo tiempo que veremos que los gobiernos occidentales hablan mucho de solidaridad con el pueblo iraní, con mujeres iraníes, en el mismo tiempo los refugiados iraníes cada día más se encuentran con problemas para poder tener refugio en uno u otro país, sobre todo en Europa. Y que a pesar de todo estamos testigos que, por ejemplo, cuando atacan en Irán, se solidarizan de repente todos los gobiernos de Europa, pero que Turquía desde hace días está bombardeando en Siria los kurdos y nadie habla a su boca y no dice nada. Quiero terminar con una cosa importante cuando decimos que los gobiernos de Occidente también tratan a oponer su propio gente como liderazgo de este movimiento. Uno de los consignas más oídos en Irán es muera al opresor, sea el Shah, sea el Crélico o Ayatollah, lo que queremos llamar. Esta consigna es porque la gente no quiere el gobierno anterior. Esa fue, muchas veces vimos en diferentes acciones que los monarquistas afuera de Irán o ex monarquistas afuera de Irán tratan a poner sus banderas por encima de las marchas para decir que la gente va por eso en la calle, pero como decía, esta en Irán no tiene ningún base y eso es solo lo que se oye afuera del país. Como decía, quiero terminar y concluir con esta de decir que los acontecimientos de este momento en Irán, a pesar de que empezaron en contra del velo obligatorio,
pero con la consigna mujer, vida, libertad, están en su acto luchando por todas las demandas, por un complejo de demandas que se acumularon en los 43 años pasados. Cuando vemos que el gobierno ataca, por ejemplo, en Teherán, en una marcha mueren 2, 3 personas, cuando mucho, pero la misma marcha en Baluchistán, solo un ejemplo, en un solo día mataron a 94 personas. En Kurdistán es lo mismo, la represión hacia los árabes es lo mismo. ¿Por qué? En un lado, el gobierno, como muchos otros gobiernos, trata de decir, estos pueblos son separatistas. Y esta vemos que no es verdad, porque veremos que los turcos dan consignas de solidaridad con los kurdos, los baluchis dan consignas en solidaridad con los kurdos, y los kurdos dan consignas en solidaridad con baluchis, y los persas con todos. Entonces, estamos hablando de una situación de guerra ideológica al lado de guerra que se encuentra en las calles. Y veremos que el pueblo cada día más encuentra más consignas afinadas, más respuestas para el futuro, y esa se construye adentro de las marchas cotidianas. Y yo creo que en que no existe una organización que le junta estas luchas. En un lado es negativo, posiblemente muy negativo, porque no se puede unir las marchas cotidianas uno con otro, pero en otro lado hay un punto muy positivo que siempre hay que repensarlo cuando hablamos de esas cosas. Es que no hay quien lo compra, no hay quien lo eliminan, y con esta baja la lucha. Y estas dos cosas que son contradictorias todavía están, digamos, caminando hombro a hombro. Hay en estos momentos en los barrios se construyen comités del barrio que no sabemos exactamente qué tanto todavía está en todo el Irán, pero sabemos de los comités de barrios en Teherán a veces, en unas ciudades, en Kurdistán mucho. Entonces, es el comienzo de buscar cómo se organiza la gente sin que alguien de arriba se lo tratara a organizar. Y que el gobierno por su parte está haciendo cada día más su fuerza de represión, y que los miles que están arrestados, estamos testigos de el fenómeno de violación sexual a las mujeres, y que sabemos que uno u otro que sale después de unas semanas estar abajo de tortura se suicida. Y con conocer la situación machista de mucha gente, se puede pensar que esta gente, que estas chavas que no pueden declarar consigo mismo o aclarar consigo mismo que esa tortura no es una cosa que pierden con él su dignidad, sino que también esas partes de la lucha, y el que tiene que tener venganza, estar abajo de presión es el violador y no la violada. Y entonces yo creo que esas mujeres necesitan mucha solidaridad, mucha apoyo de otros, y que sí podemos tener mucha confianza que la lucha no va a bajar tan fácil, y que tampoco los gobiernos de Occidente van a dejar a construir su alternativa hasta que la revolución no llega a un fin. Ellos van a hacerlo, y hay que aceptar que una lucha con todas estas represiones y también intrigas políticas, también la guerra de que no es solo de la gente de abajo, que también la de arriba están compitiendo uno con otro. Creo que lo dejo aquí. Si hay algunas preguntas,
comentarios. Con mucho gusto estoy aquí oyendo y participando con ustedes. Muchísimas gracias que oyeron hasta ahora. Muchas gracias, profesor, por estas palabras que nos aclaran tantas cosas desde una perspectiva histórica, que yo creo que es importante tener estos antecedentes para poder comprender mejor qué está sucediendo y por qué está sucediendo, incluso hacia dónde va. Quisiera compartir con usted algunas preguntas que nos han llegado por los chats en Facebook y también aquí en Zoom. Nos están preguntando si con las recientes protestas podemos hablar de una nueva primavera árabe. Entonces, aquí quizás aprovecho también para añadir una pregunta mía, que es, bueno, ¿qué efectos van a tener estas protestas en realidad en la zona, no solo en Irán? Y si tienen éxito, si van a tener algún efecto también en los países vecinos. Y retomando la pregunta que tenemos, si usted cree que eso podría significar de alguna manera la aparición de una nueva primavera árabe. Estoy hablando de una manera no tan cierto, porque no podemos prever el futuro así. No estamos hablando de matemático, estamos hablando de movimientos sociales que cambian cada día su forma, su norma, su fuerza. Por eso no quiero hablar a 100%. Sí, hay impactos hasta ahora misma. Tenemos noticias de mujeres de Afganistán que se solidarizan con mujeres iraníes, de mujeres de Palestina que se solidarizan con mujeres iraníes contra el gobierno de Irán. Están mirando alrededor de Irán, todos están mirando qué está pasando ahí. También los de arriba están mirando y se coordinan. Veremos en el momento que el gobierno turco ataca a kurdos en Siria, el gobierno iraní ataca a kurdos en Kurdistán de Irak. Entonces, estamos hablando de una cosa que a los dos lados tiene impacto regional. No puedo decir que estamos hablando de una primavera árabe porque no sabemos qué va a pasar, pero la historia nos muestra que una lucha que lleva consigo una esperanza, esta esperanza también se comparte, es como se comparte esta esperanza, la semilla que están metiendo las mujeres iraníes va a crecer también en otros lugares de Medio Oriente, yo estoy casi seguro. Muchas gracias. También le están preguntando qué acciones se pueden hacer desde México para apoyar a Irán, además de compartir la información de lo que está sucediendo. Bueno, eso es mucho más complicado para mí porque yo no vivo en México, entonces no puedo decir que se puede hacer o que no se puede hacer, pero me enteré que, por ejemplo, la UNAM invitó al embajador de Irán a dar una conferencia en medio de estas protestas, que yo creo que es una acción muy de mala onda. ¿Cómo puede ser que una universidad que sus mujeres eran reconocidas, que luchan para libertad de mujeres, en este momento invita al embajador de Irán? Yo creo que, digo, no soy quien decir qué hacer, pero me hace muy raro ver que no hay reacciones en estas cosas y el gobierno de Irán hace sus negocios como siempre en México. Pero repito, yo no soy quien decir en México qué hay que hacer. Eso tienen que decidir lo que viven aquí. Gracias. Y también le han dejado aquí un comentario que se lo voy a leer. Le están diciendo, a lo mejor es el gobierno, a lo mejor es el fraude de la modernidad del proyecto capitalista y de la globalidad. La gente ya se dio cuenta y está protestando y reclamando sus derechos.
No hay vuelta atrás, parafraseando a los teóricos del pensamiento decolonial, vamos hacia un mundo pluriversal y multipolar. Gracias a la PUEA por estas conferencias de primer orden y First Class World Rate, o sea que son agradecimientos y felicitaciones para usted. Vamos a esperar unos momentitos más. Aquí nos llega otra pregunta y es: ¿algún gobierno del Medio Oriente ha manifestado su apoyo a la población iraní? O más bien es algún gobierno no del Medio Oriente. ¿Será de occidental? ¿Se referirán a eso? ¿Ha mostrado su apoyo a la población iraní? Miren, existen casi 4, si no más, medios de comunicación maciza que todos están afuera de Irán y hacen propaganda, hacen actos, etc. Todo están supuestamente apoyando a la población iraní, pero en todo está muy rara que veremos solo un tipo de la gente que lo invitan, un tipo de la gente a quien ellos dan espacios para hablar, y esos son opositores que lo quieren los occidentales. Veremos que, por ejemplo, el gobierno de Alemania y muchos gobiernos europeos se solidarizan supuestamente, hasta los partistas ultraderechistas llegan con una pancarta de mujer, vida, libertad, y hacen como que están apoyando a las mujeres iraníes, pero al mismo tiempo expulsan, reprimen a las mujeres que primera vez encontraron esta consigna, a las mujeres kurdas que vienen de Turquía o de Rojava, y que todo esto que veremos es una cosa, lo que veremos es propaganda, no importa quién lo haga el gobierno, lo haga sus opositores. Estamos hablando de una guerra de propaganda, pero lo repito, ¿cómo están haciendo en el acto? Un ejemplo, el gobierno de Alemania, que muchas veces habla de ser radical para los derechos de mujeres, etc., estaba hace unos días negociando con el gobierno de Irán para comprar gas. Entonces, los que están en los medios, esos son la mitad de lo que veremos. La mitad que no veremos es lo que están haciendo. Y yo creo que ningún gobierno extranjero hacía alguna solidaridad con el pueblo de Irán. Lo que hicieron fue un show para que estén defendiendo las partes del capital que ellos quieren. Yo traté de mostrar cómo la lucha del capital europeo contra el capital china o rusa en Irán, porque ellos saben exactamente que entrar de Irán hacia Oriente significara que ellos pierden mercado. Pero nadie me puede mostrar que los industrias alemanes como Daimler-Benz, como Hertz, como Siemens cerraron algo en Irán. Puede ser que oficialmente no puedan hacer negocios, pero ¿cómo es posible que en Ucrania caiga una drona iraní y el motor es un motor austriaco? ¿De dónde llegó este motor? Entonces, yo creo que el negocio está ahí abajo, andando como siempre. Estas que vienen en el medio de comunicación son otras cosas, no hay que dejarse engañar. Es todo lo que puedo decir. Gracias. Y otra pregunta que le han mandado es si usted cree que hay influencias del occidente en las protestas. Seguramente, sobre todo afuera del país. Los alemanes tienen un dicho, dicen: para bailar tango necesitas dos. Entonces, para que ellos puedan hacer su influencia, necesitan también a los iraníes que colaboran con ellos. Y eso sí existen, porque estamos hablando de las clases sociales, también estamos hablando de una clase social iraní que durante la revolución de 79 y después salió del país y tiene muchas ganancias afuera del país. Sobre todo es suficiente mirar a los lugares de los ricos en Canadá, en West Vancouver o en Toronto, miles de gente que son
gente de gobierno de Irán o sus hijos o nuevos capitalistas del Irán que se mudaron a Canadá y todos están ahí. Y la mujer de secretaria de guerra de Canadá es una iraní que también trata de meter su influencia. Siempre hay. No hay que estar tan simplificando la política. Está complejo. Lo que trato de decir es que a pesar de lo más que tarda el movimiento en Irán, lo más se elija, se aclara las líneas de diferentes líneas, diferentes intereses de clases, y eso es lo que vemos o podemos observar en las consignas que se está dando en Irán. Y creo que afuera del país dije una vez, repito, afuera del país es otra cosa, porque tenemos una clase media alta muy grande de iraníes migrado a los países occidentales. Pero a pesar de eso, adentro de Irán es otra manera. Aunque creo que también dentro de Irán el occidente tiene su gente, no es que no tiene. Gracias. Y finalmente le están preguntando si usted cree probable que el gobierno despliegue a los cuerpos de guardianes de la Revolución Islámica, que son los Pastarán, para reprimir a las mujeres. Puede ser que se oye muy mal, pero yo creo que todavía el gobierno de Irán no puso todas sus cartas de represión a la mesa. Todavía tiene otras posibilidades. Para que sepan, por ejemplo, en las calles de Irán son llenos de cámaras y estas cámaras tienen programas y reconocen la gente, luego vienen en su casa, pero todavía, de lo que sabemos, solo para decir, durante la revolución de Irán, en un solo día el ejército iraní mató 3,000 gente en apoyo del Shah de Irán. Todavía no hemos llegado a este nivel. No creo que es 100% que llegue, pero siempre es posible. Siempre es posible que la represión se hace más masiva y que más la gente pone en las trampas del gobierno. Pero lo que yo sé, que también tiene que ver con sus preguntas anteriores, la gente que está encarcelado necesita apoyo. Yo no sé cómo se puede apoyar, pero posiblemente no puedo decir porque no creo que solo de arriba se puede arreglar algo, sino que hubiera dicho que se puede pedir a las Naciones Unidas o no sé qué, pero yo la verdad no creo en estas. Gracias. Justo la otra pregunta que le han mandado tiene que ver con ese último asunto que usted refirió, porque están preguntando si usted cree que las organizaciones internacionales pueden tener influencia sobre Irán, porque hace poco en un foro de la ONU votaron por hacer investigación sobre derechos de las mujeres en Irán, pero ¿realmente es efectivo este tipo de acciones? Le preguntan. Mire, las organizaciones internacionales pueden hacer lo que hicieron en México. ¿Cuántos desaparecidos parecieron en vivo en México que van a aparecer en Irán? Yo creo que es importante siempre saber que esos organismos internacionales, independientemente de quién lo encabeza, son construidos por los gobiernos. Y los gobiernos tienen su propio interés ahí en el medio. Y yo no creo mucho en esas instituciones internacionales. Yo sé que hay muchos grupos iraníes, personas iraníes, que sí creen que con apoyo de estas instituciones se puede bajar la represión en Irán. La verdad es que si alguien lo haga, qué bueno que haga, pero yo no creo que llegue a una conclusión muy positivo. Efectiva. Efectiva, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, pues por ahora no tenemos más preguntas aquí de las personas que estuvieron escuchándolo. Aprovecho porque todavía tenemos 5 minutos para hacerle yo una pregunta que también en los días pasados hemos estado discutiendo entre colegas.
Y es si usted cree que lo que está pasando ahora en Irán, estas protestas, o como lo han dicho los manifestantes, esta revolución, se puede considerar una revolución o un movimiento feminista. Ven que es muy difícil para mí responder. Yo creo que los consignas de Irán dicen que esta ya no es levantamiento, es comienzo de una revolución. Yo creo que la revolución solo en un momento se puede llamar revolución que el derecho de mujer está en esta contemplada, incluida en esto. No podemos hablar de ninguna revolución, no sea esta, ninguna revolución en el que las mujeres no sean liberadas. Entonces, en esta forma, sí, es una revolución para las mujeres también, pero no es solo de mujeres, porque en el momento que decimos que solo las mujeres se liberan, vamos a preguntar, ¿y sus hijos qué pasa? ¿Y sus hambre? ¿Qué va a pasar con su hambre? Yo creo que es mucho más complejo de esta, pero en mismo tiempo digo y estoy seguro, es mi opinión, que no podemos hablar de ninguna revolución, no solo en Irán, cualquier lugar otro del mundo, que no se han liberado las mujeres, no es revolución. Es cualquier otra cosa, pero no es revolución esta. No sé si puedo responderles. Sí, muchas gracias. Y ya como última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo, le pregunta a Yasaman si, teniendo en cuenta las condiciones culturales, históricas de Irán a lo largo de la República Islámica, ¿usted cree que Irán podría aceptar un sistema socialista para su próximo gobierno? Y desde la perspectiva del materialismo histórico, si usted cree que ya ha llegado, digamos, a este punto como para aceptar tal cosa, y si cree que no, ¿cuáles serían las condiciones que harían posible un resultado tal? Yo creo que la respuesta de una revolución tiene que ver con sus fuerzas que están ahí, correlación de las fuerzas que tiene. Yo no sé cómo va a ser el resultado de esta revolución en Irán. Yo creo que la gente que está en la calle va a definir en qué camino va y que la gente en un movimiento revolucionario aprende cada día más que 100 años de otros tiempos y que va a decidir. Yo estoy seguro que la gente no necesita un caudillo que venga de afuera y decir cómo va, sino que ellos pueden intercambiar ideas entre ellos y están buscando una manera de salir de esa situación. Por eso yo creo que el pueblo, la gente, las clases pobres, los exprimidos, los excluidos, los que tienen otras preferencias sexuales, los que tienen otro idioma, otra cultura, solo pueden conseguir ellos mismos lo que necesitan. Para llegar en este momento, yo creo que el movimiento en Irán lo está dando cursos diariamente a todos nosotros y a todos que están en Irán, que necesitamos cambiar todo y necesitamos cambiar todo de a fondo, y no solo el gobierno contra otro gobierno, sino que hasta que no cambiamos el sistema, y no solo estoy hablando de sistema económico, sino que también hablando de cultura. Yo no sé qué va a pasar si hacemos una revolución, ¿cómo vamos a comer después? Eso creo que se va a encontrar el camino, y no es en mi mano, y no me reconozco como un teórico que va a decir qué va a pasar o dar algún plan para esta revolución, ni creo en que exista un plan, sino que se va a encontrar en camino. O sea, decía el poeta que se hace el camino al andar. Creo que es así.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor Ghadimi, por estas palabras que nos dirigió y también por aclararnos las dudas y las preguntas. Quiero agradecer también a las personas que nos estuvieron escuchando y una vez más al Programa Universitario de Estudios de Asia y África por el espacio. No sé, profesor, si usted quisiera añadir un comentario final para cerrar esta sesión. Solo quiero agradecerme igual de toda la gente que estaban escuchando comentarios y que aguantaron lo que hablaba yo. Yo soy uno como ustedes, no más ni menos. Yo creo que juntos podemos buscar las respuestas y es el camino que yo conozco y que digo, no queda nada más que agradecerle a todos. Bueno, pues muchas gracias. Entonces damos por terminada esta sesión. Buena tarde, que estén muy bien. Gracias.